Si tenemos bien presente la supremacía del ese como acto, como perfección, al definir la persona humana, nos vamos a dar cuenta que el acento hay que ponerlo en la subsistencia que da el ese como acto supremo que da entidad y que realiza. Y así, por eso el ese es el acto metafísico que constituye formal y formalísimamente el ente, todos los entes. Y emerge de la esencia, es decir, que se distingue de la esencia que está en inferioridad de condiciones, porque la esencia es potencia y el acto y el ese es acto. Eso es lo que desgraciadamente la mal llamada escuela atomista no entendió. Eso no Cayetano, que parece ser que en un principio era fiel, pero al llegar aquí a este punto, pues se quedó con una noción de sustancia aristotélica, también una visión del ese de tipo aviceniano, de Ibsina, Avicena, que el ese era algo exterior, accidental, y que era lo que se llama el albertismo de San Alberto Magno, que fue el maestro de Santo Tomás, y que permea toda la escuela dominica y tomista. Incluso en eso cae también Cayetano, cae como en continuación con Cayetano, Garigula Gran, para que tener una idea de cómo se circula. Entonces, si nos queda claro que el ese es el acto supremo, cuando yo digo o defino la persona como el subsistente racional, o si retomo la definición de Boecio que Santo Tomás amplía, porque la puedo interpretar tanto a la manera de Aristóteles como a la manera de Santo Tomás. Entonces esa definición de la sustancia individual de naturaleza racional, y lo pongo del lado de la razón, pues entonces quiere decir que todavía no hemos captado la perspectiva metafísica de Santo Tomás. Porque el ese es la perfección de toda perfección. Y en sí mismo
como perfección separada, que después sabemos que es Dios en sí mismo, al ser la plenitud de ser, y no la sustancia intelectual suprema, no es la suprema inteligencia, sino el supremo ser, que incluye la inteligencia, que incluye el vivir e incluye el existir. Entonces, podemos ver un texto de Santo Tomás, que no sé si ya lo hemos visto, o si todavía no, de todos modos, recordarlo si lo vimos para que nos demos cuenta cómo es la perfección de toda perfección. Entonces es más perfecto el ese que la inteligencia. Porque si bien en los entes que vemos es más inteligir que vivir y es más vivir que existir, en la perfección separada en Dios, la plenitud de ser, el ese es todo e incluye el existir, el vivir, el inteligir. Y por eso era que buscaban siempre de esa manera, digamos, aristotélica y llegando casi a una concepción medio aviceniana, albertista, del ese como algo externo, no forma parte de la esencia, pero es el acto de la esencia. Entonces, pero como para ellos todo era la esencia, la sustancia, el ente era eso, entonces lo que viniera después ya era de segundo orden, de segunda categoría. Porque no tenía claro, presente, esa noción suprema, prioritaria del ese, como acto, con todo lo que implica, y que la potencia era, y que la esencia era mera potencia, pura potencia. Entonces, claro, al querer buscar en la persona qué es lo que completa a esa inteligencia para que sea persona, pues por eso es que no daban en el clavo. Entonces la prima pars, cuestión 4, artículo 2 ad tertium, Santo Tomás nos dice, pero antes de, bueno, nos dice, ipsum esse sit perfectius quam vita e ipsa vita quam ipsa sapientia, si considerentur secundum quod distinguntur rationes. Y más abajo dice, licit igitur ens non includat in se vivens et sapiens
quia non oportet quod illut quod participat esse, participit ipsum secundum omnem modum essendi, tamen ipsum esse Dei includit in se vitam et sapientia, quia nulla de perfectionibus essende potes de esse ei quod es ipsum esse subsistens. Este último pedacito que leyó es la respuesta a la canción. Y en el cuerpo nos dice, omnium autem perfectiones pertinet ad perfectionem essendi, secundum hoc enim aliqua perfecta sunt quod aliquo modo esse haber. ¿No? Todas las perfecciones pertenecen a la perfección de ser, según la cual algo es por lo que algo es perfecto, porque de algún modo tienen el ese. Entonces, por eso es la perfección máxima. Y si bien en las criaturas es más perfecto vivir que existir como una piedra, y es más perfecto inteligir que vivir como un animal, sin embargo, en Dios, que es la plenitud de ser, incluye el existir, el vivir y el inteligir. Y en el libro de Causis también dice, lo mismo. Entonces es importante ver la óptica de Santo Tomás, como el ser es la perfección suprema, pero que se encuentra únicamente en Dios, y de la cual toda otra cosa participa. Dicendum es una quaque tanto es altior quanto es universalior et ad plura suam participationem extendet. Et secundum hoc ipsum esse es superius quam ipsa vita et hec quam ipsa ipsa intellectus. Entonces, nos debe de quedar claro que lo máximo es el ser, aunque en las criaturas no veamos esa plenitud, pero que existe en sí misma y es lo que llamamos Dios. Por eso cuando vemos que la definición de ente como lo que es quod o quod obedece, y la otra que es la mejor, como dice el padre Fabro, quod finite participat esse, lo que finitamente participa el ese, haciendo alusión a que está participando ese acto, de ese acto supremo que en sí mismo es infinito. Porque pareciera que hubiera una redundancia al decir participación infinitamente o limitadamente, porque
toda participación de la que nosotros vemos es limitada. Participar es tener una perfección o algo de modo limitado. Esa limitación justamente lo produce la esencia, que como potencia limita esa perfección a hacer esto o aquello y no lo otro. Pero al definir así Santo Tomás el ente como lo que finitamente participa del ese, me está apuntando a que ese ese, per se e in se, es infinito. Y entonces aquí viene el tema de la creación. ¿Sí? ¿Podría repetir una cita de la sentencia que leyó el último que me gustó? La de la referencia, perdón. La referencia de Causis, lección 12, es la edición de Marietti, número 275, página 76. De esta edición del año 55. Y estaba hablando de Dios, evidentemente, ahí. Lo que usted Aquí está hablando, bueno, de potencia, Dei, ya el título lo dice, ¿no? Pero hay que saber que cuando Santo Tomás hace teología, aplica todo su potencial metafísico a lo que viene de la revelación para, de algún modo, entenderlo, captarlo y explicarlo, porque eso es la teología. La teología no es ciencia infusa, es ciencia, es la aplicación de la razón a lo revelado. Las conclusiones son de fe materialmente, pero no son de fe formalmente hasta que la Iglesia no lo defina. Esa es toda la cuestión de la evolución homogénea del dogma de la que habla Marín Sola o Marín Solá. Pero ese es otro tema. Conexo, pero como todo está conexo, pero bueno. Entonces, si yo defino el ente como lo que es, como lo que tiene el codave de ese, lo que tiene el ese, o lo que participa el ese, porque yo veo que es, pero que no es en plenitud, y por eso es una perfección participada, o sea, limitada, pero que me apunta que en sí hay una perfección separada que es plena, el acto puro, la causa primera, y que le llamamos Dios. Porque la metafísica llega a Dios conocido y demostrado por la razón, que es la teodicea. Dios conocido por la razón, no el Dios de la revelación. Después tengo yo el Dios de la revelación y ya eso es teología. Entonces, si uno profundiza por esa reflexión intensiva que dice el padre Castellán, Fabro, que va
por vía de resolución, de reducción, a captar el S, vemos que ese ente no es su ser, no es su S, sino que tiene pero lo tiene limitado a hacer esto o aquello, pero que en sí es pleno. Entonces, por eso Santo Tomás dice que todo ente que no es su ser, sino que posee el ser, es causado por otro. Y entonces el tema de la creación es un tema metafísico, pero que no es al principio de la reflexión metafísica como creen los que quieren hacer, y que teología cristiana, es que digo filosofía cristiana, la filosofía es una, y se acabó, y no comienza con la idea de creación, sino con la de ente, que es lo que primero cae. Después yo me doy cuenta de que esos seres no son en sí mismos la causa de su ser, porque son limitados, son por participación. Entonces me está exigiendo esa trascendentalidad de la primera causa, que es el ser pleno, infinito, el ipsum esse subsistens. Por eso dice aquí que ninguna perfección puede escapar o faltar en aquello que es el ipsum esse subsiste. O sea, ese ser que subsiste por sí mismo, que es su propia subsistencia. Mientras que los otros entes o seres, en el sentido de entes, no son su propia subsistencia. Participan del ese, del ser, como actos essendi, pero no son. Por eso se distingue el quod es y el quo es. Por eso se distingue la esencia que posee el ese participado, pero no es su ese participado. O mejor dicho, no es su ese, y por eso es participado. O porque es participado, es decir, limitado. Entonces así Santo Tomás nos dice que todo ente que posee el ser, pero que no es, que lo posee por participación, es causado por otro. Dice así Santo Tomás: Illut quod habet esse, et non es esse, es ens per participationem. En la prima parte, cuestión tercera, artículo 4 ad tertium. Pero no le ponga, por eso yo me confundí, pero está en el cuerpo ya. Dice: tertio quia sicut illut quod habet ignem et non es ignis, es ignitum per participationem, ita illut quod habet esse et non es esse, est ens per participationem. Si igitur non sit suum esse, erit ens per participationem et non per essentiam.
non ergo erit primum ens, quod absurdum est dicere, es igitur Deus suum esse, et non solum sua esencia. Entonces, todo lo que es fuego, pero no es el fuego, es fuego por participación. Todo ente que es, pero que no es su ser, es por participación. Entonces, no es por su esencia, porque el único ser que es por su misma esencia es Dios. ¿Y cuál es esa esencia? Su ser, su subsistencia, su plenitud de ser. Entonces, todo ente que es, pero que no es su ser, que su esencia no es su ser, es por participación. De ahí viene entonces la noción importante de la participación. Y la participación como principio de la causalidad divina por la cual crea las cosas. Entonces no hay que creer, como hace Nimio de Anquín, con su idea unívoca de ser parmeniano, que llega a la noción de ser, que se podría aplicar perfectamente a Dios, pero no se da cuenta que para llegar a esa noción de ser ha habido una elaboración. Y que esa noción no es innata, no es una presencia que inhabita en la conciencia. Es un ontologismo puro cabalístico. Entonces, Parménides se podría salvar si digo, bueno, ese ser pleno, sumo, es Dios. Pero los seres que yo veo no son parte de ese ser, unívocamente hablando. Y entonces son entes del ser, manifestaciones del ser. Y cae en el absurdo de decir que el ente, el ser así parmeniano, es uno y múltiple. Y como los griegos no tenían noción de creación, bueno, ¿por qué? Porque se quedaron con una concepción de ser unívoca, no análoga, llegaron a la cúspide de la montaña y se quedaron ahí arriba. No volvieron a aterrizar. Entonces por eso para ellos pues, la materia era eterna. Entonces que no haya habido en ellos idea de creación era porque les faltaba no la revelación, porque si la revelación me habla de Dios, me habla de la creación y de la existencia de Dios, no quiere decir que yo llegue a la existencia de Dios por revelación. Yo llego y puedo llegar y debo de llegar por la razón. Y porque Dios existe, es que Él me puede hablar y después creerle. Ahora que cuando yo tengo eso servido, como cuando me sirven la paella y no sé cómo se hace, y me la como, bueno,
pero no voy a negar que hubo un cocinero allá haciéndola. Entonces, la idea de creación me la da la revelación, pero también me la da la existencia de seres participados, que son perfecciones limitadas, que están evocando que hay una perfección suma que es causa primera de esa perfección limitada que yo veo en todas las cosas. Entonces, por una razón de causalidad, esto es un efecto, porque no tiene su causa en sí misma, entonces producida, tiene la causa en otra parte. Entonces esa causalidad es la creación. Pero eso no lo va a entender Nimio Dankin, que es unívoco. Y yo diría hasta estúpido, porque en Parménides se puede justificar, en los griegos se puede justificar, no había la revelación que después le podía hacer abrir un poco los sesos, desde el punto de vista filosófico, ya que no lo captaban, bueno, cáptenlo por el otro lado, que es lo que hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente habla de creación, pero no conoce el fundamento metafísico de la creación. Y habla de creación por revelación. Pero un metafísico sí sabe hablar del fundamento metafísico de la creación sin que me venga de la revelación. Como yo puedo hablar de la existencia de Dios por revelación y por demostración racional de las 5 vías, de las famosas 5 vías de Santo Tomás, y de la más privilegiada, la 4ª vía, que es justamente los grados de perfección. Entonces, la reducción de toda perfección se puede hacer a 3: ser, vivir y inteligir, como lo dice Santo Tomás. Son perfecciones trascendentales, pero no son los trascendentales del ser, que es distinto. Una cosa son los trascendentales como determinaciones o especificaciones o aclaraciones del ente, y otra es perfecciones trascendentales como el ser, vivir y inteligir. Y que según Santo Tomás se reducen a 3, y sí, porque la una sería el ser y existir como un ángel, como un hombre, como un perro, como un gato, como una piedra. Otra es como algo ya vivo, sea planta o animal, o hombre, o bacteria, vivo. Y otra es que ese viviente sea inteligente. A ver, las perfecciones se reducen a 3. En el libro de Causis, en la página 102, omnes gradus rerum atria videtur reducere, que sunt esse vivere et intelligere. Eso está en De Causis, en la lección 18,
número 338 de la edición de Marietti del año 1955. Bueno, entonces hay que asentar bien ese principio de que todo lo que es participado, porque no tiene en sí la justificación de lo que es, luego es por participación, es causado por otro. Ese es el argumento básico. Entonces, en la prima pars, básico, pero no el primero, porque es que el Gilson, cuando habla de su libro de filosofía cristiana, la filosofía es una, la perennis, la de Santo Tomás, y por ende tiene que ser cristiana. No hay más. Y la filosofía de los griegos es media filosofía. Y la de Platón es media filosofía. Por eso se planifica y se culmina en el genio de Santo Tomás. Que le querramos llamar filosofía cristiana, como dice el padre del Prado, y a veces el padre Membiel también, porque usa los conceptos, pero yo creo que eso es una manera de enredar las cosas y que se nos presta a que enfoquemos confundiendo filosofía con teología, aunque después la filosofía me va a servir para la teología. Entonces, en la prima pars, cuestión 44, artículo 1, vuelve y nos dice Santo Tomás: dice, necesse es igitur omnia que diversificantur secundum diversam participationem essendi. Es necesario que todo aquello que se diversifica según las diversas participaciones del ser, para que sean más o menos perfectos, ut sit perfectius vel minus perfecti, causare ab uno primo ente quod perfectissime es. Es necesario que sea causado por un primer ente que es perfectísimo. Y nos vuelve y nos dice en la prima pars 75, cuestión 75, setenta y cinco 5.4. Omne participatum comparatur ad participam ut actus eius. Todo participado se compara a lo que participa como a su acto. Y
quecunque autem forma creata per se subsistem ponatur oportet quod participit esse. Cualquier forma creada por sí misma subsistente, que se ponga puesta por sí misma subsistente, es necesario que participe del esse. Y más abajo dice, participat ipsu esse. Esse autem participatum finitur ad capacitatem participantes. El esse, luego el esse participado, finitamente está participado finitamente a la capacidad del participante. Unde solos Deus qui es ipsum suum esse es actus purus et infinitus. Luego solo Dios, que es el ipsum esse subsisten, es el acto puro e infinito. Porque todo lo que participa del esse, finitamente, lo participa según la capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre participa del esse finitamente según la capacidad de hombre, por eso es hombre y no ángel, ni perro, ni gato. Y el gato participa del esse finitamente según la capacidad de gato y por eso no es ratón o gallina. Pero Dios es su propio ser subsistente, ego sum qui sum, la famosa nombre de Dios, de Yahvé, yo soy el que soy. Y entonces él es el ser, el acto puro e infinito. Entonces hay que comprender bien cómo la esencia contrae al esse. El esse por sí mismo, en sí mismo, es pleno, pero al ser participado, se contrae a la potencialidad de tal o cual esencia para que sea esto y no lo otro. En cambio en Dios no está participado, está pleno. Entonces por eso a través de los entes que vemos, que son todos limitados, más o menos perfectos, más o menos en acto, es que uno va de manera vertical, es la existencia de eso que en sí no tiene su razón de ser, que me exige trascendentalmente la causalidad para que justifique por qué es. Y ese justamente es Dios. Entonces la criatura evoca al Creador, lo llama, lo exige. Que venga después Dios y me lo diga así, facilito, perfecto. Entonces los griegos pueden ser disculpables, comprensibles, pero un niño de Anquín, que después de 2000 años, viene a negar la filosofía de Santo Tomás y se religa a Hegel. Claro, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué vamos a hacer?
Entonces, el S participado es lo que hace ser a todas las cosas. Y es lo que hace ser a la persona. Entonces por eso hay que tener que esa perfección de ser en sí misma, subsistente, es la perfección de cada cosa. Y el único medio que tiene Dios para crear como ser absoluto, pleno, de manera múltiple sus perfecciones, porque ningún ser fuera de Dios puede representar toda la perfección divina. Por eso la multiplicidad de las cosas, porque cada una lo va a ir por diferentes grados a representar. Entonces por eso toda la graduación jerárquica de perfecciones que vemos en el universo, en el cosmos, que asombra. Por eso el asombro es esa maravilla ante lo que vemos y admirados porque ignoramos. Pero ese cosmos me lleva a Dios, porque me dice, estoy aquí. ¿Y quién me ha hecho? ¿De dónde salgo? ¿De dónde vengo? Entonces, exige esto que no da razón de ser de sí, exige su causa primera. Y esa causalidad la produce por participación. ¿Qué quiere decir? No que sea una parte de la divinidad, ni una chispa divina, sino que es una perfección limitada, porque ilimitada es Dios, y como nada puede expresar la plenitud de Dios, entonces la única manera que se puede hacer es por participación, es decir, limitación, dándole así Dios el S, y por eso las cosas existen. Por eso el S es el primer acto fundamental, principal y trascendental del acto creador, de la causalidad divina, causalidad trascendental, para distinguirla de la causalidad predicamental cuando el Papa hace un hijo, o la cigüeña se lo trae, o la gallina pone un huevo. Hay una causalidad predicamental, pero que está dando un ser, y ese ser, al crearlo, lo da Dios, directamente.